Hola, ¿qué tal? En este video vamos a explicar lo que es el tiempo de concentración. Básicamente lo vamos a resumir en un video de no más de 5 minutos para que se entienda. A ver, según definiciones, el tiempo de concentración es el tiempo que abarca la gota más alejada de la cuenca en llegar hasta el punto de análisis. Es decir, que si, por ejemplo, en el libro de la descripción de la materia de hidrología de las carreras de San Simón, de la Universidad de San Simón, de la carrera de civil, dice que el tiempo necesario para que todo el sistema o toda la cuenca contribuya eficazmente a la generación en el flujo de desagüe. Y ahí comúnmente se conoce como el tiempo que tarda la partícula de agua caída más en el punto más alejado de la cuenca hasta el punto de desagüe. Es decir, nosotros vamos a tener una cuenca, ¿ok? Por la cual vamos a hacer llover y justamente nuestro punto de análisis en nuestro caso estaría viniendo justamente en esta posición. Déjenme poner un punterito láser. Justamente estaré viniendo en esta posición. Muy bien, entonces este va a ser nuestro punto de análisis, es decir, vamos a contar la gota más alejada de nuestra cuenca a partir de este punto. Entonces, nosotros vamos a tener justamente una red hídrica en la cual teóricamente vamos a hacer llover. Ojo, teóricamente. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría? Justamente tendríamos, por ejemplo, estas cuatro gotas de agua ubicadas en distintas subcuencas dentro de lo que es nuestra cuenca. Recordemos que el punto de análisis es este de aquí abajito. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos llover uniformemente al mismo tiempo empezando en todo lado nuestra precipitación? Tendría más o menos ese sentido, ¿verdad? Es decir, la gota más alejada sería la que tardara más tiempo, ¿verdad? Pero esto, ¿cómo se vería en un gráfico de hietograma versus hidrograma al mismo tiempo? Se vería de esta forma. Fíjense que nosotros también tenemos las cuatro gotitas en las mismas posiciones que van a tardar tiempos distintos. Entonces, si nosotros hiciéramos llover, automáticamente esto, fíjense que el hietograma que se mide en milímetros y el hidrograma que se mide en metros cúbicos por segundo tardarían o formarían esta base. Es decir, el hietograma justamente estamos haciendo que sea constante o una lluvia constante durante un periodo de tiempo respecto del hidrograma. Es decir, va a caer lluvia, la cual se va a convertir en escorrentía. Métodos de conversión de precipitación en escorrentía se va a tocar en otro video o en otra parte de la materia, pero lo que quiero que se entienda aquí es que fíjense, otra vez vamos a recordar la animación, y fíjense que este caudal va subiendo, y ni bien llega a la última gota, va permaneciendo constante. Es decir, este tiempo que se tarda en llegar la última gota nos está explicando que va a ser el tiempo en el que toda la cuenca comience a aportar uniformemente justamente a este punto, ya que tenemos una precipitación constante. Ahora, esto no solamente es la parte interesante de esto, sino que, ¿qué haríamos? Obviamente esto va, si la lluvia sigue, si la precipitación continúa, obviamente esto va a ser infinito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si se detiene? Fíjense, si se detiene, entonces haríamos el mismo proceso. ¿Cuál es el mismo proceso? De que la misma gota más alejada va a ser la que va a tardar más tiempo en llegar hasta este punto. Es decir, hasta que esta gota no llegue hasta nuestro punto de análisis, vamos a seguir teniendo escorrentía. Y si es que lo vemos otra vez en nuestro gráfico, fíjense que a partir de que yo haga hacer la animación, va a cerrar la precipitación y justamente el caudal va a ir decayendo hasta que esta última gota llegue hasta aquí, al punto de análisis. Entonces, esa sería la definición de tiempo de concentración. Fíjense, justamente la última gota tarda en llegar hasta este punto, hasta eso el hidrograma va bajando hasta que llega totalmente el agua hasta este punto, es decir, ya no tenemos aporte sobre nuestra cuenca. Pero, ¿cómo calcularíamos esto? Ya que todas las cuencas son distintas, toda la topografía es distinta, el uso de suelo es distinto, la absorción de la precipitación efectiva también va a ser distinta para cada cuenca. Entonces,
se han ido desarrollando fórmulas que la mayoría son empíricas, por no decir casi todas, las cuales tienen coeficientes extraños, pero generalmente están en función a la longitud de nuestro curso principal, es decir, a la que corresponde justamente. Fíjense, la gota más alejada corresponde al curso principal o el más largo. También a la pendiente de nuestro curso principal. Obviamente sabemos que a mayor pendiente, más rápido va a caer el agua, va a llegar a su punto de análisis, ¿verdad? También hay fórmulas que dependen de la diferencia de cotas entre nuestra área de estudio y también del área de drenaje. Fórmulas para esto hay bastantes, habría que discriminar para qué tipo de cuenca utilizar, para que uno que otro parámetro geomorfológico de la cuenca también podremos discriminar, ¿no? Pero, si bien sabemos cuál es el concepto de este término de tiempo de concentración, que básicamente, vuelvo a repetir, sería el tiempo que tarda la gota más alejada de nuestra cuenca llegar hasta nuestro punto de análisis, ¿verdad? ¿Esto para qué serviría? Justamente nos ayudaría a discernir de cuánto caudal podría acumular en esa precipitación de diseño, perdón, se le dice tormenta de diseño, para justamente nosotros dimensionar si es que, por ejemplo, en un puente de alcantarilla necesitaríamos solo uno, tendríamos que distribuir en 4 alcantarillas, como es este caso. ¿Por qué? Justamente porque toda la precipitación que caiga, obviamente este es ejemplo de las gotitas que les mostré, toda la precipitación que caiga va a extraerse solamente en este puntito. Entonces, si este tiempo de concentración, por ejemplo, nos vaya a dar una intensidad, que básicamente es la precipitación respecto a un tiempo que caiga, justamente va a ser un parámetro de diseño. ¿Por qué? Por ejemplo, en una sección transversal de un puente podríamos establecer un tiempo de concentración. ¿Para qué? Para que de alguna forma la precipitación lo convertamos en caudal, como vimos en nuestro grafiquito, y ese caudal, al final, recordemos esta ecuación muy básica, que básicamente, obviamente, eso es nada más como ejemplo, sería el área que necesitamos respecto de la velocidad que esté cayendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros manejamos una intensidad respecto a un tiempo de concentración que nos vaya a dar un caudal más alto, vamos a requerir mayor área. Entonces, es de vital importancia saber esto. Ahora, no solamente se utiliza ese término de tiempo de concentración para justamente determinar caudales en diseños de puentes, sino en sistemas de alerta temprana. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, disculpen, vemos lo que ha ocurrido en Tiquipaya, ¿verdad? Por ejemplo, en una cuenca muy, pero con mucha pendiente muy alta, el tiempo de concentración va a ser muy pequeño, ¿verdad? Lo cual, vamos a ver luego para qué nos utilizamos esto, respecto a las curvas IDF, es decir, si este término de tiempo de concentración es muy pequeño, nuestra intensidad va a ser bastante alta. ¿Y eso qué va a provocar? Va a provocar una precipitación muy fuerte, la cual puede arrastrar sedimentos, como vemos en el caso de que ha sido Tiquipaya, ¿verdad? Bueno, continuando, justamente a la derecha tenemos esto de aquí, que básicamente aquí no se ha diseñado bien el drenaje transversal. Justamente el agua, obviamente, por alguno X o Z motivo, se ha ido acumulando y ha ido generando daños en nuestra capa base, en nuestra carretera, la cual es irreversible, ¿verdad? Entonces, estos términos de tiempo de concentración justamente las vemos en las curvas IDF. ¿A qué me refiero? A que tranquilamente podríamos interpretar de una manera muy gruesa lo que es el tiempo de concentración respecto a la duración. Y fíjense que mientras más pequeña es la duración, más grande es la intensidad. Es decir, más lluvia cae en un tiempo más corto. Y podemos esto ver justamente en una lluvia, en una tormenta, que generalmente con los que vivimos en Cochabamba, llega bastante fuerte. Todo lo inunda en básicamente 10 minutitos. Sin embargo, una lluvia que puede durar incluso hasta 12 horas, obviamente va a ser muy lenta. Entonces, la construcción de estas curvas IDF justamente nos van a ayudar con algo que se llama el método racional. No, Descartes no. El método racional, el cual es un modelo muy básico de conversión de precipitación en escorrentía. Y aquí podemos ver básicamente los términos
Justamente nos ayudarían a encontrar un caudal, el cual nos va a ayudar a diseñar esto, bueno, los sistemas de alerta temprana, ¿verdad? Entonces, hasta aquí este videito de justamente qué es tiempo de concentración y para qué se utiliza. Espero que les haya gustado. Hasta aquí lo paro la grabación.